de el Padre de Jesucristo. ¿Y quién era el Padre de Jesucristo? Dios. Pero Dios en una genealogía real no puede ser nombrado, porque la genealogía real tiene que ser por línea sanguínea. Y si es por línea sanguínea, entonces ¿quién era el Padre de Jesucristo? José no podía ser el Padre de Jesucristo por línea sanguínea porque no tenía. Entonces, llegado en Mateo, en la genealogía de Mateo, hablan de un tal José y la traducción en la Reina Valera y en la King James y muchas versiones dicen José, el esposo de María. Pero yo les expliqué a ellos el viernes que ese no era José, el esposo de María. Si ustedes, por ejemplo, se van a Marcos y ven en Marcos capítulo 3 la genealogía, Marcos enfoca a Jesucristo como un hombre, como hijo de hombre. Como hijo de hombre, él tenía un padre adoptivo. Por cierto, ¿ustedes saben por qué a los José les dicen Pepe? ¿No saben por qué a los José les dicen Pepe? No, tú no. A los José le dicen Pepe, no por P-E-P-E, sino P de papá y P de papá. Y en latín eso es padres putativus, porque José era el padre putativo de Jesucristo. Por eso a todos los José le dicen Pepe. Pero el punto no es ese, el punto es que en Marcos sí se menciona la genealogía de José, el padre putativo de Jesucristo. Pero en Mateo se menciona la genealogía real. Y ese José que se menciona ahí, que dice José, esposo de María, la palabra esposo es una pésima traducción porque esa palabra significa hombre, hombre poderoso. También puede referirse a esposo, pero más usado es hombre poderoso. Y el papá de María se llamaba José y era un hombre poderoso. Esa genealogía se refiere a ustedes, si lo quieren ver las mujeres, que ayer fue el Día Internacional de las Mujeres, están mencionando a María como la línea sanguínea de Jesucristo. Y eso es un wow para mí, por ejemplo. Entonces, hoy yo les quiero hablar de una frase, una última frase que Jesucristo dijo en la cruz. ¿Se acuerdan cuál fue la última frase que Jesucristo dijo en la cruz? Consumado es. Y dice que entregó el espíritu, porque a Jesucristo no lo mataron. Él entregó su espíritu, ¿ok? Esa frase es muy importante. Y esa frase en específico voy a entrar en detalle en la segunda enseñanza. Pero yo quiero presentarles a ustedes hoy un Jesucristo del comienzo y el final. No vamos a hablar de la parte intermedia, vamos a hablar de el comienzo de Jesucristo y el final. Porque yo quiero que ustedes se den cuenta de algo. Jesucristo cuando nació era un niño normal, común y corriente como todos nosotros. Y él ha debido de nacer, según las mismas escrituras, como un hombre tal cual como somos nosotros. En otras palabras, como nació el reverendo, como nací yo, como nació Brian. Y cuando digo eso, no es que todos nacemos de una mujer, gracias a Dios es así, ¿verdad? Pero no es eso, es que él nació en completo desconocimiento de quién era él y qué venía él a hacer. Dios se dio a la tarea de darle a conocer no solamente a José y a María, sino a las personas allegadas a él, lo grande que iba a venir con él, para que ellos no tuvieran dudas, los padres, de a quién iban a criar, y lo criaran bajo los estatutos de Dios. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a Lucas, quiero que vayan a Lucas capítulo 2, y vamos a comenzar en el versículo 21, aunque me gustaría, para ahorrar tiempo, no vamos a leer todo eso, pero me gustaría que recordaran desde el 8. Porque desde el versículo 8 hasta el 21 habla de todos los acontecimientos que estuvieron pasando. ¿Se acuerdan cuando estaban los pastores? Estaban en el campo y vino un ángel y se les apareció y dice que con él aparecieron
muchas huestes. ¿Perdón? Dice que con él aparecieron ¿qué? Muchas huestes. ¿Huestes qué? En el 13. Versículo 2:13, para que... Ok, y decían, y fíjense en esto porque la tradición nos muestra algo. ¿Alguien se acuerda de esa frase? Sin leerla. Sin leer esa frase. Dice, gloria a Dios en las alturas. ¿Alguien se la hace? No. Sí, no la lean, no la lean. ¿Cómo dice la tradición? Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Ok. Eso es como dice la traducción, la tradición. Pero la Biblia no lo dice así. La Biblia dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, buena voluntad para con los hombres. La tradición lo muestra como que la buena voluntad es solamente para los hombres chéveres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad. No me acuerdo cómo dice la traducción, ya me enredé. No sé si entienden el punto, pero la tradición enseña que la buena voluntad es solamente para los hombres que hacen la voluntad de Dios. La palabra no dice eso. La palabra dice que la buena voluntad de Dios es para con todos los hombres. Y hay una gran diferencia allí. Pero eso no es lo que quería resaltar. Lo que quería resaltarles en ese versículo es que dice que se les apareció un ángel y con él una gran multitud de ¿qué? Huestes espiritual. Imagínense esa gente que está recibiendo información, e información grandísima espiritualmente. Y les digo un detalle también con esto. ¿Por qué hoy en día no aparecen ángeles así, con huestes espirituales y toda esa serie de cosas? ¿Por qué ustedes creen que hoy en día no pasa eso? ¿Porque Dios no existe? ¿O porque nosotros no lo merecemos? ¿O por qué no pasan esas cosas? ¿Por qué si yo le oro a Dios y le pido a Dios, ay, no sé, mándame un ángel para que me diga las cosas? ¿Por qué eso no pasa? No, eso no es interpretación privada, es por eso. Nosotros tenemos algo mayor que ellos. Ellos no tenían acceso directo a Dios. Ellos no podían escuchar de Dios. Nosotros sí. Nosotros sí. Podemos escuchar directamente de Dios. Entonces Dios se aseguró con todas las personas, inclusive con María y con Juan, porque a María también se le apareció un ángel, ¿se acuerdan? Y a José y a José también se le apareció un ángel. ¿Se acuerdan? Porque María había quedado embarazada y él tenía medio dudas, ¿qué pasó aquí? Y se le apareció el ángel y le dio toda la aclaración posible, ¿verdad? Después de eso, incluso Dios hizo que otras personas se les acercaran a ellos y hablaran por el Espíritu. ¿Se acuerdan cuando María fue a conocer a Elizabeth? Y ojo con esto, porque el único que ha nacido desde el vientre de su madre con Espíritu Santo, ¿quién fue? Juan el Bautista. Pero no Jesucristo, ¿ok? Yo quiero que ustedes queden claros en eso. Y eso espero hacer un buen trabajo hoy y espero que eso les haga un bien wow en su mente y en su corazón. Porque Jesucristo nació como nosotros y dependió él de su creencia en lo que le decían, el hacerse de que él era el Hijo de Dios. Entonces, vamos a ir al versículo 21 de Lucas, capítulo 2, y... ok, desde el 21. Y te voy a ir parando, ¿ok? Los 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. O sea que ahí está diciendo, ellos están cumpliendo lo que el ángel le dijo, ¿ok? Y por cierto, paréntesis aquí, que no sé si ustedes se han dado cuenta de eso. La tradición nos enseña que Jesucristo nació en un... y que estaban al lado... la mula y el buey. La mula y el buey. Y que después llegaron... Los pastores.
Los pastores y los reyes magos, ¿verdad? Y si llegaron los reyes magos después que se fueron, ¿qué les dijeron? Bueno, no él, después a José le dijo, Dios le habló y le dijo que se fuera, ¿por qué? Porque iban a matar a todos los niños. Pero aquí ya habían pasado 8 días y todavía están en el mismo sitio, ¿ok? ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, ahora nosotros en nuestra mente pudiéramos tener una contradicción. Wow, pero si a mí toda la vida me han enseñado que llegaron los Reyes Magos y tal, y esto, y enseguida después se tuvieron que ir porque iban a matar a los niños menores de 2 años. Aquí todavía están 8 días y los circuncidan. Y por cierto, saben que a los niños no les ponían el nombre o no les llamaban por su nombre, sino hasta el momento de la circuncisión. O sea que un niño que nacía los primeros 8 días no tenía nombre. ¿Ok? Ok, Ernesto. 22. Lucas 2:22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de ¿Saben Moisés, de qué purificación hablan? Cuando una mujer daba a luz, ¿qué les pasa a las mujeres cuando dan a luz? Entre todo hay sangrado, ¿verdad? La sangre hace a la mujer, bíblicamente, según la ley de Moisés, impura. Y la purificación, ¿saben cuántos días era? 40 días, de ahí es que viene la cuarentena. O sea que todavía estaban en su sitio, en el lugar donde nació Jesucristo, no solamente por 8 días, sino por los primeros ¿cuántos? 40 días. Y no solamente eso, sino después de los 40 días dice que iban a ir ¿a dónde? Vamos a seguir leyendo, a ver. Ajá. Conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarla al Señor. O sea que de Belén ellos primero tuvieron que ir ¿a dónde? A Jerusalén. Y todavía no se habían ido ni se habían escapado. O sea que ya Jesucristo para esta altura tenía 40 días mínimo, ¿verdad? Ok, seguimos. Lucas 2:23. Ajá. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. 24. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora fíjense esto, el Espíritu Santo estaba sobre él y dice que era un hombre justo, que es una persona justa, alguien que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿no? Ajá. 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles. Y fíjense lo que dice, ¿luz para qué? Para revelación de los gentiles, a los gentiles. O sea que los gentiles ya eran un plan de Dios desde mucho antes, ¿ok? Ok. Y gloria de tu pueblo Israel. 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ahora, una espada, ¿cómo es eso? Para que entiendan esa frase, porque ahí entra mucho de la parte del oriental, el pensamiento oriental, el ministerio de Jesucristo iba a separar los incrédulos de los creyentes. Esa era la piedra de tropiezo. Él era la piedra, el fundamento. Él iba a decidir, o sea, las personas que creyeran en Él iban a decidir, verdaderamente creemos en Jesucristo, en el Hijo de Dios, por tanto en Dios, o no. Por eso iba a ser tropezo también para el pueblo de Israel. Continúe, Ernesto. Seguimos 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel. Y no era Ana la esposa de Rodolfo, ¿no? Era Ana la profetisa. De la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Ahora,
vamos a sacar la cuenta. 7 años había vivido con su marido desde su virginidad. ¿A qué edad es una persona considerada en esa cultura en edad de matrimonio? Una edad de matrimonio para ese momento era alrededor de los 14, 15 años, donde eran doncellas, y su edad de casamiento, matrimonio, hasta los 18 por ahí. Entonces, si ustedes calculan, vamos a una medida fácil, 15 años, vamos a suponer que se casó a los 15 años, y estuvo casada por 7 años, ¿ya tenía cuánto? 22. ¿Y ahora qué dice? ¿Que cuánto tiempo había enviudado? Y era viuda hacía 84 años. 84 más 22. Siento. Se dan cuenta que era una mujer de edad súper avanzada, ¿no? Ajá. ¿Ahora qué dice? 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Qué dice esta? Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Ok, entonces ahí dice, ¿después de qué? Después de haber cumplido. Entre este versículo y el versículo anterior, hubieron muchos acontecimientos en medio que no están relatados en Mateo. ¿Ok? Ahora, dice que cumplieron todo lo prescrito en la ley del Señor. Eso incluía el haber ido a Egipto huyendo, para después, como decía la palabra, de Egipto llamé a mi hijo. A esa parte está incluida ahí. Ahora, otro detalle adicional. José y María habían visto el ángel, ¿se acuerdan? Habían escuchado los pastores, habían visto llegar los reyes magos o los magoi, ¿verdad? Ahora vieron estas personas que tuvieron el Espíritu Santo y le están haciendo énfasis de quién es el Hijo de Dios. Todas esas cosas, un José y María están albergándola en su corazón sabiendo a quién están criando. Pero Jesús fue nacido como cualquiera de nosotros. Él iba a recibir la información de quién era él a través de quién? De sus padres. De sus padres al principio. Él no iba a ver a Juan el Bautista sino hasta muy más adulto. De hecho, él no ve a Juan el Bautista, bueno, eran primos, ¿no? Porque María bueno, primos lejanos, algo así, porque María y Isabel eran primos. Pero digo, ellos no tenían relación, vivían en ciudades separadas. Y él no supo de él sino hasta casi que comenzando su ministerio. La información que él obtuvo al principio de su vida, la obtuvo por su papá y su mamá. La importancia de lo que es una buena crianza de los padres. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice? ¿El versículo en dónde está? 40. Ajá. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ahora, entonces Jesucristo dice que el niño crecía y se fortalecía, o sea, habla de crecimiento espiritual y de crecimiento y fuerza física, y se llenaba de sabiduría, y dice que y la gracia de Dios estaba sobre él, ¿verdad? Ahora fíjense ustedes este otro detalle. Versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Ahora, no era que José y María eran malos padres, no era que ellos eran irresponsables. O sea, tienen que entender esto. Para las fiestas de Jerusalén iban las familias y iban todos juntos, de muchísimos. ¿Y por qué iban allá? Porque allá estaba el templo. Y el templo requería la presencia de los varones mayores de edad por lo menos 3 veces al año. Cuando eso ocurría, iba toda la familia. Entonces, las familias viajaban en caravana y habían caminos de donde venían de muchas aldeas juntos y normalmente buscaban los caminos
que fueran cercanos al río Jordán, que los llevaba en dirección al sur hacia Jerusalén. ¿Por qué el río? Porque no era como hoy, que en cualquier lado había una cantina y una vending machine y una botellita de agua, no. O sea, eran días caminando. De hecho, ahí dice que un día estaban caminando. Y cuando eso es así, ustedes nunca han ido de familia juntos. Cuando digo familia, no es nada más papá y mamá. Papá, mamá, tíos, primos, esto y lo otro, y se van todos. ¿Qué hacen los jóvenes? Todos los jóvenes, ¿qué hacen? Se reúnen, van juntos y a lo mejor van adelante y van charlando y van esto, mientras que los adultos iban atrás, a lo mejor conversando todo esto. Y para José y María, ellos asumen que Jesucristo está adelante con los jóvenes cuando se había quedado en Jerusalén. Y ahora los empiezan a buscar en la noche del primer día, porque ya habían caminado todos. Normalmente en la noche, ¿qué hacen los niños? Vuelven a buscar a su papá y a su mamá, ¿para qué? Para que los atiendan, porque siempre es así, ¿verdad? La comida, esto, lo otro. Ok, Ernesto, continúa entonces. 44, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿Por qué 3 días? Porque un día y medio caminando, un día y medio para regresarse, suman 3 días, ¿verdad? Ahora, ¿dónde lo hallan? Y le buscaron, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Versículo 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Ok, ahora yo les quiero presentar esto para que se den cuenta. ¿Qué pasa aquí? Jesucristo nace como cualquiera de nosotros. María y José, sabiendo todo lo que el ángel le dijo, todo lo que las personas le hablaron a ellos, cuando lo fueron a llevar al templo con la circuncisión, con toda esta serie de cosas, le tienen que instruir, ya de por sí ellos eran judíos, ¿verdad? Los judíos instruyen a sus niños en la palabra. Entonces, ahora él tiene una instrucción especial aparte. ¿Por qué? Porque le tienen que decir, tú eres el Hijo de Dios. No solamente eso, una de las cosas que sí podemos saber, hay niños que nacen con capacidades mentales muy superiores a otros, ¿verdad? Nosotros hoy en día podemos ver incluso niños que, wow, uno les explica una cosa y lo agarran de inmediato y ya, ¿cómo se llama? Nos dejan sorprendidos. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen el hijo de Rasmari. ¿Lo conocen todos? ¿Cómo se llama? Bueno, le dicen Tito. ¿Por qué Tito? Por Ricardito. Ok. Tito es pila, súper pila. O sea, no sé si ustedes han tenido oportunidad de hablar con él, pero Tito ustedes hablan con él y los pueden dejar sorprendidos incluso con la palabra de Dios. O sea, él ha dejado sorprendidos a sus padres porque les dice a sus padres. ¿Saben una cosa con respecto a la comunión que vamos a hacer? Ellos los están instruyendo para hacer la primera comunión en la escuela. Y los niños le dicen a su mamá y a su papá, la primera comunión, ¿cómo es eso? Si a nosotros nos están enseñando esto y lo otro, y los ponen a ellos ahora en una situación incómoda. ¿Por qué? Porque si ustedes me están dando a mí una instrucción y ahora yo estoy recibiendo otra, ¿qué está pasando aquí? Pero no solamente eso, sino que ellos se dan cuenta por la instrucción que han recibido, que saben ahora discernir cuál es una instrucción buena y cuál es una instrucción que no es tan buena. ¿Entienden? Y Rasmari muchas veces, Emilio, explícale tú, porque yo no sé cómo decir esto. Él es así, es rápido, aprende. Entonces imagínense un Jesucristo que ahora sí tenemos una persona que tenía todas sus cosas genéticamente bien, porque tenía la sangre de Jesucristo, y dice que él tuvo que haber sido muy, pero muy inteligente. Ahora imagínense, su papá y su mamá le dan instrucción desde el que nace a que él es el Hijo de Dios. ¿Qué tuvo que hacer él? Creerlo.
creerlo. La diferencia que lo marcó a él fue su creencia. Que es lo mismo que nosotros podemos tener. La misma. Esa información la obtenemos nosotros ¿de dónde? De la palabra de Dios. Y Dios nos dice que nosotros somos ¿qué? Sus hijos. Ahora, ¿lo creemos o no lo creemos? Porque Jesucristo lo tuvo que creer. Y tanto lo creyó que la respuesta que él da aquí, yo no me imagino a José en su corazón. ¿Por qué les digo yo esto? Porque yo me pongo en los zapatos de José, sabiendo la película entera. ¿Saben por qué él le dijo en los negocios de mi padre me es necesario estar? Eso a mí antes me afectaba, me pegaba, porque, wow, los negocios de mi padre, como que los negocios de Dios es un negocio, es como algo de negocio, no entiendo. En el Oriente, los hijos primogénitos heredaban el negocio del padre y se preparaban durante la vida para obtener y manejar ese negocio. Si quieres, te siento, ya no. Se preparaban para manejar el negocio del Padre. Y el Padre de Jesucristo putativo, Pepe, José, por eso es que a José se le dice Pepe, ¿qué era? ¿Cuál era su profesión? Carpintero, que era lo que Jesucristo tenía que heredar, la carpintería. Pero ahora Jesucristo a los 12 años le está diciendo, es que yo en los negocios de mi padre, ese es el que yo voy a heredar, no el tuyo. Claro, claro, está en el templo y les está diciendo a sus padres, a José y María, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Me tengo que preparar para eso. Porque yo soy el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se sentiría José? Porque José ha tenido que amar a Jesucristo, ¿verdad? Y amarlo como si fuera su hijo. Pero Jesucristo estaba claro, ok, yo a ti a lo mejor te amo, te quiero, te adoro, tú eres mi papá en la tierra, pero los negocios de mi padre, o sea, yo voy a heredar eso, es donde yo me tengo que enfocar. ¿Entienden? Eso, para un niño de 12 años, en mi opinión, es un wow. Él sabía y creía con ferviente creencia de que él era el Hijo de Dios. Porque él no nació con Espíritu Santo. A él no se le aparecieron ángeles. De hecho, no hay récords, sino ya cuando estuvo tentado en el desierto, que es la única parte que sale el récord de que a Jesucristo se le aparecieron ángeles y lo atendieron. Pero en su niñez no hay récords de eso. Toda la información que sale de Jesucristo en la obtención de conocimiento, lo obtuvo a través de ¿quién? Y no solamente de sus padres, porque dice que estaba en el templo discutiendo con ¿quiénes? Con maestros y eruditos de la palabra. Si Dios le hubiera dado la información, ¿para qué él hubiera estado ¿por qué él hubiera estado necesitado de esa información si ya lo hubiera tenido? Él les caía preguntas. Y lo que dice allí, si ustedes ven, dice que cuando vieron se sorprendieron de su madre. ¿Dónde está eso? No, donde estaban con los... Ok, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿La sabiduría de dónde viene? La palabra dice que hay dos fuentes de sabiduría, de Dios y del adversario. La de Jesucristo entonces tuvo que haber venido de Dios. Pero les pregunto algo. ¿Dios le podía hablar a Jesucristo? No lo sé. La única forma era que le hablara a que él lo pudiera escuchar. Pero ¿de qué otra forma le podía hablar? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios.
La palabra de Dios, Dios la engrandeció por arriba de todas las cosas. Así que la información que Jesucristo obtuvo, la obtuvo de la palabra de Dios. ¿De dónde nosotros podemos conocer a Dios? De su palabra. ¿Y qué va a ser la diferencia entre lo que Jesucristo logró y lo que nosotros podamos lograr? Nuestra creencia. ¿Se creen ustedes que son hijos de Dios? ¿Creen ustedes que tienen el poder de Jesucristo? Porque Jesucristo, por eso lo dijo, las cosas que yo hago, ¿se acuerdan de ese versículo? Ustedes también las harán y aún mayores las harán. ¿Cuál es la diferencia? La fe, la creencia. Jesucristo nació como cualquiera de nosotros. Creció con la información que en principio sus padres le dieron y posteriormente la palabra le dio. Y creyó fielmente a su padre y a la palabra. Y a partir de ese momento deseó estar involucrado en los negocios o cosas de su padre para cumplir a cabalidad lo que su padre le había pedido que hiciera. Y eso fue lo que él logró por nosotros. Lo cumplió desde el principio hasta el final. Y lo único que lo motivó a él a hacer todo eso es que él lo creyó. ¿Nosotros lo creemos también? Ahora, la palabra de Dios no menciona absolutamente nada de él. Desde esa fecha, desde esa edad, 12 años, hasta que comenzó, poco antes de comenzar su ministerio. Entonces, Jesucristo, en ese periodo de tiempo, ¿qué creen ustedes que hizo? Se preparó, estudió la palabra de Dios, sabía, él supo lo que Dios había profetizado acerca de él. Dentro de esas profecías, él sabía qué tipo de muerte él iba a tener. Y créanme que no es fácil. ¿Cuántos de ustedes se han sometido a alguna operación? ¿Cuántos? 3, 4, 5. ¿Programada? ¿Alguna operación programada? ¿Sí? Yo admiro a las madres. Porque normalmente uno, cuando se va a someter a algo de dolor, ¿saben? Una operación o algo así, uno, wow, lo piensa una y mil veces, ¿cómo lo voy a hacer? Esto y lo otro. Las madres incluso, yo no sé cómo es la mente, el pensamiento de una madre, porque desean un hijo, ¿verdad? Lo desean, lo añoran, quieren tener un bebé, quieren experimentar lo que es el ser madre. Pero el pensar, yo creo que ellas inhiben el hecho del parto, del dolor que van a sufrir para tener a ese niño o niña a la cual tanto esperan, ¿verdad? Y inhiben ese momento pensando en qué, en lo que hay después de eso. Me imagino, ustedes madres, ustedes me podrán corregir. Exacto, eso también es muy buena analogía, porque si tienen otro hijo van a volver a pasar por lo mismo. Pero si recuerdan el dolor que fue eso, wow, o sea, lo pensarían 2 veces, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque Jesucristo, conociendo las Escrituras, sabía por el dolor físico que le iba a pasar. Y él tenía el libre albedrío para decir, ¿sabes qué? No quiero pasar por eso, no lo voy a hacer. Pero decidió hacerlo ¿por qué? Por amor y por creencia. Porque si no hubiera creído, imagínense ustedes que yo no creo algo, yo voy a pasar por eso sin creer. No. Ahora, ¿por qué lo hizo? Tenía que haber algo más allá, mucho más grande, que él dijera, ok, lo hago por esto. Así como las madres pasan por ese dolor, ese momento en su vida, sabiendo que van a tener ese niño en sus brazos y lo van a amar y lo van a querer y lo van a criar y todo eso, Jesucristo tuvo que haber visto algo más allá de ese dolor físico que le dio el coraje, la fuerza, el arraigo para poderlo hacer.
Entonces los evangelios registran que Jesús pronunció varias palabras poco antes de morir en la cruz. Una de las más significativas fue un grito, y esa palabra en griego, y me perdonan mi pronunciación tan perfecta del griego, pero hoy no estoy en mi mejor momento de... Tetelestai. Eso fue lo que él pronunció, tetelestai. En Juan 19:30. ¿Saben qué dice Juan 19:30? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, y saben que le daban vinagre por el dolor, ¿verdad? Y saben que él se había negado a tomarlo. Pero para ponerlos en contexto un poquito, siempre me gusta poner un poquito más en la mente. ¿Se acuerdan que Jesucristo le oró 3 veces al Padre para qué? Para que lo librara de esa copa, de ese trago amargo, de ese trago que él no quería pasar, que él no quería tener. Y justo cuando lo aceptó, ese último trago de vinagre, es cuando pronuncia esta palabra. Y dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Ese tetelasti ha sido traducido como consumado. O todo está cumplido, o todo se ha cumplido. El significado de esa palabra proviene del verbo teleo. Y les explico esto para que entiendan un poquito, porque yo sé que a ustedes no les gusta mucho la teoría, digámoslo así, pero a veces es bueno saber un poquito de teoría. El significado es poner fin, realizar completamente, terminar, acabar o llevar a su plenitud. Esa palabra griega está conjugada en un tiempo perfecto. ¿Para qué a mí me interesa saber qué es un tiempo perfecto, verdad? Dirán, yo lo decía antes. A veces también lo digo, todavía. El punto del tiempo perfecto es que implica una acción en el pasado. Ese tiempo perfecto lo que implica es que una acción del pasado va a tener una repercusión fuerte en el futuro. Entonces el énfasis no está en el pasado, sino en el futuro. Cuando Jesucristo dio esa palabra, su énfasis no estaba en su sufrimiento o en lo que él había hecho antes en su ministerio, sino en la repercusión que eso que él estaba cumpliendo en ese momento iba a tener en el futuro. Eso es muy impactante y les voy a explicar por qué. Porque tienen resultados existentes en el presente. Por lo tanto, se usa para enfatizar no la acción del pasado como tal, sino la situación que va a venir o a presentarse en el futuro. De ahí la importancia de esa conjugación en un tiempo, ¿cómo? Presente perfecto. Esa es la razón por la cual les explico esta parte. Si no, lo hubiera obviado. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento se usa el tiempo perfecto, y por eso es que uno tiene que prestar atención, porque ¿se acuerdan que ahorita Druso, cuando estaba dando los anuncios, les decía, cuando vayan a orar o algo, esperen que llegue el micrófono? Él da la instrucción, ¿verdad? Pero imagínense que yo estoy distraído. Y ahora Druso me dice, Emilio, ponte de pie y trae unas palabras de profecía. Y yo no espero el micrófono. Imagínense que esta audiencia fuera de 400 personas. Ahora yo hablo y los de atrás me van a escuchar. No. ¿Él dio la instrucción? Sí. Pero si yo no la cumplo, ¿qué puede hacer? Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Si Dios nos da la instrucción y yo no le presto atención, ¿voy a poder obtener la grandeza? No. Entonces, el tiempo perfecto en el Nuevo Testamento, Dios lo usa siempre para enfatizar lo que viene a futuro, lo que va a ocurrir, y no lo que está ocurriendo o lo que ocurrió. ¿Entienden eso? Ok. Eso es lo que ocurre en el Nuevo Testamento. En el caso de consumado es, significa que la obra redentora de Cristo fue consumada a cabalidad para siempre en lo que Él logró en la cruz. Esa salvación anuncia y permite a los creyentes entrar en la eternidad, no por méritos propios, no porque yo haya hecho algo o me lo merezca,
sino por los logros alcanzados por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Todo está consumado. Dios ha sido reconciliado. Nada hay que añadir por parte de los hombres. Todo fue hecho por Jesucristo en un plan divino de Dios. Históricamente, esa misma palabra se usa en el contexto de economía para indicar que una deuda está pagada a plenitud. Esa misma palabra en economía significa eso. Nosotros éramos deudores. ¿Sabían eso? Ahora, ¿cómo es eso que un niño recién nacido es deudor? ¿Cómo es eso? ¿Ustedes alguna vez se han preguntado, ¿cómo que yo deudor? ¿Por qué yo debía? ¿Ustedes han escuchado alguna vez de la esclavitud aquí en los Estados Unidos cuando hubo esclavitud o en cualquier otro país? Cuando un niño nacía de una familia esclava, ¿era deudor? ¿Por qué era deudor? Porque para ser libre tenía que pagar la deuda. En otras palabras, si yo soy el amo de una familia esclava, ellos son mi propiedad, yo pagué por ellos. Y cada vez que nace alguien es de mi propiedad y tiene que pagar algo. Es como que si yo compro, porque eran tratados así, como animales, vamos a estar claros. Imagínense que hoy en día yo compro un perro y una hembra, ¿verdad? Y ahora son mis animales. Cuando esos animales dan cría, ¿a quién le pertenecen? A mí. Y yo hago con ellos los que yo quiera. Vendo los cachorros, no importa si la mamá los quiere, ¿verdad? Yo agarro el cachorro y lo vendo. Y como si la mamá tuviera, ¿sabe? ¿Cómo se llama eso? Raciocinio. Si quisiera quedarse con los hijos, ¿qué entonces tendría que hacer? Me los tiene que pagar a mí, porque yo soy el dueño. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, en la vida, nosotros nacimos bajo pecado y le pertenecimos por ley al adversario. Para ahora Dios hacernos sus hijos, su familia, tenía que pagar un precio por cada uno de nosotros. Y ese precio se pagó en la cruz y cuando Jesucristo pronunció consumado es, está pagando a totalidad la deuda. Ese es el contexto en economía. Cuando esa misma palabra se usa en el arte para señalar o enfatizar la finalización de una obra de arte. En otras palabras, yo estoy haciendo un cuadro y yo soy Picasso y en mi última pincelada entonces digo, consumado es. Dios estaba haciendo en nosotros una obra de arte, una obra perfecta, porque Dios no ve en nosotros nada malo, absolutamente nada malo, porque nos ve espiritualmente. En la religión, en el contexto de religión, cuando se usa esa palabra, un sacerdote lo declara al aprobar, y cuando le estoy hablando de religión es en la religión judía, ¿ok? El sacerdote que servía en el templo declaraba esa palabra al aprobar al cordero de la Pascua o al cordero para el sacrificio. Entonces, cuando un cordero lo habían examinado completamente y era de un año, no tenía mancha, no tenía defecto, no tenía absolutamente nada, ahora el sacerdote decía, consumado es, este cordero está bien para el sacrificio. Al pronunciar entonces Jesucristo esa palabra, tetelestai, Cristo declaraba que su obra estaba completa. El plan de salvación predicho en las Escrituras se había cumplido en su totalidad. El cumplimiento de la Escritura, Jesús afirmó que vino a cumplir la ley y los profetas. ¿Se acuerdan? Marcos capítulo 5, versículo 17, ¿qué dice? Marcos capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar, Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar
la ley, y abrogar es anular, o sea, como no la voy a cumplir o no la voy a hacer. Para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesucristo tenía que demostrar y cumplir la ley a cabalidad. Miren, yo tengo una batalla mental muy grande con respecto a la ley de cómo ocurrió. Porque Dios establece en su palabra que nadie iba a poder cumplir la ley. Nadie, absolutamente nadie. Él sabía, Dios sabía que la ley no podía ser cumplida por ningún hombre, excepto por Jesucristo. Si eso era así, ¿por qué Dios la dio? Esa es la parte que yo tengo. Ahora, existe otra posibilidad que les explico. Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, somos inmigrantes de países de otros lados, ¿correcto? En nuestros países habían leyes que a veces cumplíamos, a veces no cumplíamos. Pero ahora todos nosotros inmigramos para acá a los Estados Unidos. Y estando en los Estados Unidos hay leyes. Y las leyes, nos guste o no nos guste, hay que cumplirlas. Por el simple hecho de que estamos en otro país que tiene sus propias leyes y sus propias reglas, ¿correcto? ¿Las pusimos nosotros? No las pusimos. Hoy en día, por ejemplo, hay muchos debates con respecto a inmigración y por qué hacen esto y por qué hacen lo otro, y muchos defienden y muchos apoyan y otros no les gusta y lo que sea. Pero a la final la ley es la ley en los Estados Unidos y se cumple. Con Dios, el adversario tomó posesión de la tierra porque Adán se la regaló. Ahora el adversario tenía sus reglas, tenía sus leyes, tenía sus formas de ser. Y ahora hay que cumplirlas. ¿Por qué? Porque el dueño es el adversario. Ahora hay una ley que yo, siendo adversario, digo, ¿saben qué? Ustedes quieren ser salvos. Esmeralda, ¿tú quieres ser salva? Bueno, tú tienes que hacer esto y 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 esto. Y si me fallas en alguna de esas, lamentablemente sigue siendo de mi propiedad. ¿Entienden? Ahora llega Dios y le dice al adversario, yo quiero que todos ellos, y esto es en mi mente, o sea, eso no está en la Biblia, ¿no? Esa es mi película, ¿ok? Pero imagínense que ahora la única forma para que alguien sea salvo es que llegue alguien y cumpla la ley a cabalidad, y ese fue Jesucristo. Ahora, cuando Jesucristo cumplió la ley a cabalidad, ¿se salvó a quién? A Él solo. ¿Cómo nos salva a nosotros? Porque si cumplió la ley a cabalidad, el adversario no le podía tocar un pelo. Porque si la cumplo, es como que yo esté aquí en los Estados Unidos, cumpla la ley y ahora me deporten cumpliendo la ley. O ahora me penalicen o me multen o lo que sea cumpliendo la ley. ¿Eso es válido? No es válido. Pero si Jesucristo cumplió la ley y aún así el adversario dijo, ¿sabes qué? No me importa, igual te mato porque no te voy a aceptar, no me gusta. Sí, la cumpliste, está bien, pero igual te mato. Ahora Dios tiene derecho en que cualquiera que crea en su Hijo que cumplió la ley y lo mataron sin derecho, ahora el que crea en Él, Dios dice, yo lo defiendo. Porque mi Hijo que sí pagó, tú lo mataste, ahora cualquiera que crea en Él, Él pagó por todos ellos. ¿Entienden? Lo único que uno tiene que hacer es ¿qué? Creer. Porque ya Él lo hizo todo. Y ese es consumado es. Lo hizo Él, no lo hice yo. Yo no hice absolutamente nada. De hecho, ni siquiera me lo merezco. Pero como Él lo hizo y lo logró y lo creyó y no cometió ningún pecado ni ningún error, ahora yo por creer en Él y confesarlo a Él, ¡pum! Ya, Él pagó por mí. Así de sencillo, así de fácil. Suena difícil, pero las cosas de Dios son fáciles. Entonces su misión incluía la realización de todas las profecías mesiánicas, como se ven por ejemplo en Juan capítulo 4, versículo 34.
¿Quién lee Juan 4:34? Ok. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, él sabía cuál era la obra. ¿Cómo la supo? Por la palabra de Dios. Él se enteró de todo eso. Ojo, ¿cuándo Jesucristo recibió el Espíritu Santo? Con el bautizo de Juan. ¿Y cómo sabemos que lo recibió? Porque hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Y después qué pasó? ¿Descendió qué? Una paloma blanca representando al Espíritu y se posó sobre él, ¿verdad? Ok. ¿Qué dice Juan, capítulo 6, pero en el versículo 29? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. O sea, ¿cuál es la obra de Dios? Cristo. Pero ¿qué es para nosotros la obra de Dios? ¿Qué es lo único que yo tengo que hacer? Creer en el que Dios envió. Eso es lo que yo tengo que hacer. Esa es la obra. Fíjense en Juan capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Él acabó la obra que Dios le dijo que hiciese. Dios, ¿ok? Su sacrificio en la cruz era el acto final de esa obra redentora. Ahora, ¿qué beneficios obtuvimos nosotros entonces en esa palabra, en esa última palabra de consumado es? Dios, a través de Pablo, nos explica en Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 15. Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 15. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Ahora, yo no sé si ustedes ven esto, y disculpa que te interrumpa. No sé cómo explicarles esto. El niño era circuncidado a los 8 días de nacido. ¿Saben aquí todos lo que es circuncisión? Bueno, no sé, muchas hoy en día dicen que el hombre tiene 2 cabezas y a veces piensa con la que no es. El punto es que la circuncisión señalizaba esa corte de pecado, algo así, separación, algo así, no lo sé. El punto es que aquí nos dice que con Jesucristo, yo que soy gentil, que no fui circuncidado al 8º día, fui circuncidado con Él en la cruz, eliminando la parte pecaminosa de mi cuerpo. O sea, es como que a lo mejor nosotros pecamos, hombres, mucho, pensando con la segunda cabeza, no lo sé, pero el punto es que esa circuncisión que obtuvimos en la cruz cuando Él consumó eso, elimina de nosotros el cuerpo pecaminoso. Hombres y mujeres ahora, ¿ok? La circuncisión era la prueba en el pueblo de Israel de que era el pueblo escogido de Dios. La circuncisión espiritual que ocurre en hombres y mujeres, obtenida por Jesucristo, es la prueba de que nosotros eliminamos esos pecados, o que Dios no los ve, porque todavía pecamos, pero que estamos a la presencia de Dios puros. ¿Entienden eso? Ok, continúa entonces el versículo. Okay. Echar a mano de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. O sea, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y cuando Jesucristo resucitó, fuimos resucitados con Él. Continúa. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ok, que nos era contraria. ¿Cuál era el acta de los decretos? ¿Saben cuál es esa acta de los decretos? ¿Ustedes han oído hablar alguna vez? Yo tengo una lista negra mental. En esa lista negra, el primero de la lista, Rodolfo. Daniel. No, mentira.
El punto es que uno muchas veces tiene una lista donde uno agrega todas las cosas. Ah, Esmeralda en estos días me respondió mal la condenada esa y ahora lo voy a anotar aquí porque algún día me devengo. Uno no debería de ser así, ¿verdad? Pero a veces ocurre. El punto es que el adversario tiene una lista de cada uno de nosotros, de todas las cosas malas que hemos hecho. En la palabra de Dios dice que el adversario es el acusador. Entonces imagínense ese acusador. Ustedes alguna vez, siendo jóvenes, niños, en las escuelas, ustedes, Valentina, Michelle, ¿han tenido alguna amiga o amigo chismoso de esos que, profesora, Valentina está comiendo chicle en la clase, por decir algo? O qué sé yo, profesora, Michelle no hizo la tarea hoy. No sé. El diablo es así. A cada rato. Dios, Ana Gousueta está haciendo las cosas mal. Ella hoy no está creyendo lo suficiente. Hoy dijo 5 malas palabras. Todo el tiempo. Y tiene la lista completa. Jesucristo tomó esa lista, la dobló, la anuló y la clavó en la cruz. Consumado es. No hay más lista. ¿Se dan cuenta de la grandeza de eso? Continúa. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sin Dios no hay vida espiritual. Por su sacrificio, Cristo restauró la relación entre la humanidad y el Creador. Nos dio perdón de los pecados. Todo pecado es perdonado a través del sacrificio de Cristo, librado al creyente de la culpa y de la esclavitud del pecado, porque nosotros éramos esclavos del pecado. Anuló el acta de nuestras deudas. En los tiempos romanos, y escuchen esto también me sorprendió mucho. En los tiempos romanos, los acusados, como los criminales, se clavaban en la cruz y se les clavaba un acta en el madero. Saben que yo no sabía esa parte. Yo sabía del INRI, ¿se acuerdan todos INRI? Pero a cada uno de los crucificados se les clavaba también un acta. ¿Saben qué contenía ese acta? La razón por la cual habían sido crucificados. Asesino, esto, ladrón, yo no sé, todas las cosas. Entonces en la cruz se clavaba el significado de la muerte, o sea, el porqué de la muerte. Y por eso a Jesucristo, ¿qué le vamos a poner? ¿Qué le vamos a poner? ¿Y por qué se le crucifica? Por ser el rey de los judíos. Esa fue la única culpa que Pilatus logró encontrar en él. Los judíos dicen que él es rey y eso usurpa a lo que es el imperio romano, así que está siendo crucificado ¿por qué? Por ser rey de los judíos. El punto de eso es que tenían que poner un acta. Y el acta eran los pecados de nosotros. Y al no encontrar nada en Jesucristo, los pecados de nosotros doblados, olvidados. Consumado es. Esa acta fue anulada en la cruz. Acta de decretos que estaban en contra de nosotros. En Colosenses, y yo lo leo, capítulo 2, versículo 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Se acuerdan en Isaías 40 y en el versículo 2? Yo se los leo rapidito. Isaías 42 dice, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Y aquí hay una parte que pocos entienden. Muy pocas personas lo entienden. Porque dice que su pecado les es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Muchas personas entienden, Dios le perdonó los pecados, pero se los dobló porque dice que doble ha recibido. Y ese doble no es que los dobló, es que había un acta full de pecados y él simplemente la dobló. ¿Saben? Cuando uno dobla un papel, lo dobla
lo pone en la cruz, lo clavó y se olvidó esta acta. Ya no existe. Eso es lo que él hizo. Eso es lo que significa haber pagado la deuda. Ahora, en esos otros 2 versículos finales que ya leyó, habló de una victoria. Esa victoria sobre los poderes del mal. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ok. Cristo desarmó y exhibió públicamente a los poderes y potestades malignas. ¿Quién me lee Colosenses capítulo 2? ¿Cuál estabas leyendo tú? Pero empezaste ¿desde dónde? Ok. Los 2 últimos versículos, 14, donde dice que los exhibió públicamente. No me acuerdo en qué versículo está eso. Ok, en el versículo 15. ¿Qué dice? Versículo 15, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok. Similar a esto está hablando, para que entiendan, es similar a la procesión triunfal de los romanos. Acuérdense que ellos vivían bajo ¿cómo se llama esto? El dominio del Imperio Romano. Eso es importante, porque las cosas que están pasando ahí, las comparaciones van a ser ¿con qué? Con las cosas del Imperio Romano. Entonces, similar a una procesión triunfal romana, en el Imperio Romano, cuando un general romano, libraba una batalla que terminaba la guerra, o sea, era la última batalla, y terminó la guerra siendo victoriosa o triunfal, hacían lo que se llamaba una procesión triunfal. Hacían que los que se llevaban la procesión triunfal empezaban en las fuerzas de la capital de Roma. A las afueras de la capital de Roma organizaban a las personas para esta procesión. Primero estaban los senadores y los magistrados. Próximos a ellos venían los trompeteros, tocando una canción de victoria, seguidos por unas carrozas que mostraban las ciudades conquistadas, con todas las riquezas y cosas que ellos hubieran robado. En otras palabras, cuando saquearon el templo los romanos, y de hecho, yo no sé si ustedes saben un poquito de historia, pero si quieren saber un poquito de historia, en el Arco de Triunfo de París y en unos en Roma, cuando ustedes ven las imágenes, se van a dar cuenta de unas carrozas romanas que llevan utensilios de lo que era el templo. O sea que las lámparas judías esas, saben, que tiene 7 brazos y todo eso, en la carroza lo muestra, porque ellos destruyeron el templo. Y todas las riquezas, todo el oro y todo eso, lo iban y lo llevaban en eso. Ese es el punto. Entonces, venían esas carrozas con el botín y los despojos, oro, plata. Luego, sacrificios de la procesión. Venían entonces unos animales que iban a ser sacrificados. Después de eso, en carrozas también traían a los cautivos y prisioneros y los exhibían públicamente como los derrotados. Si habían generales de altos rangos o lo que sea, los ponían ahí en las carretas de primero presos, humillándolos. Los rapaban muchas veces la cabeza en símbolo de humillación y esposados, la gente se burlaba, les lanzaba cosas, ese tipo de cosas, como muestra de su derrota. Después músicos, gente quemando incienso. Y por último venía el general triunfante en su carro de combate, elegantemente decorado, con una corona de oro y en su mano una rama de laurel, como símbolo de la victoria. ¿Saben quiénes venían detrás del general que había triunfado? El ejército que había participado en la batalla victoriosa. Solo los participantes. No podían ser soldados que no hubieran participado en esa batalla. Venía el general de último, el triunfante, con el ejército que había participado con él.
ese grito que Jesucristo emitió en la cruz, consumado es, mostró a todo el dominio y potestades espirituales derrotado. Él es nuestro general y nosotros el ejército victorioso que está atrás de él, el que viene con la victoria. Él nos entregó a nosotros la victoria, nos las dio, nos las concedió. Cuando él dijo consumado es, él derrotó a todas las huestes espirituales malignas. Y con él nos añadió a nosotros, a su ejército, a su familia, a la victoria. Eso somos lo que nosotros representamos. Fue un grito de victoria, aunque fue un susurro, porque me imagino detrás del sufrimiento y todo lo que pasó él, no tenía ni siquiera las fuerzas para gritar. Fue un susurro de victoria que nos encierra a cabalidad a cada uno de nosotros. Cristo es nuestro general en una guerra espiritual que estamos desatados todavía, que está desatado, que está ocurriendo todavía. Esa es la idea que aquí se presenta. Jesucristo al morir en la cruz exhibió públicamente su victoria y por tanto la derrota definitiva de Satanás y de sus demonios. El mismo diablo fue vencido en la cruz por la muerte que él promulga. Con sus mismas armas fue vencido. Ese enemigo fue vencido al pronunciar consumado es. Fue una declaración susurrada de derrota, quizás debilitada por el sufrimiento atravesado, como una madre cuando da a luz y da ese último esfuerzo que hace, como que ya está allí, ya es el niño. ¿Dónde está el bebé? Es lo próximo que busca la madre, ¿verdad? Eso fue lo que él logró. Consumado es. Esa crucifixión, el dolor, los sufrimientos, la humillación, todo pasó a un segundo plano cuando él pronunció esa palabra. Fue un grito de gloria, de victoria final, grito que no tuvo que ver nada con la intensidad de su voz de Jesucristo en ese momento al proclamarla, sino más bien con el significado de esas palabras a futuro. Lo que él iba a lograr por nosotros en un futuro inmediato. Esa gloria de la victoria final. Representa la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte y más allá de todo, sobre Satanás. Como creyentes podemos vivir en la seguridad de esa victoria porque Cristo nos los ha dado y nos ha hecho más que vencedores, como dice en Romanos 8:37. ¿Qué dice? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. Este mensaje es un llamado a la confianza en la obra consumada de Cristo, recordando que nuestra salvación es un regalo divino, completado en la cruz y confirmado en su resurrección. Disfrutemos entonces como cristianos semejante triunfo de victoria por la cual Jesucristo clamó, consumado es. Gracias a todos por